1, verso 1 y 2, gloria a Dios. Y vamos a empezar, o vamos a tomar ahora a hablar acerca de la vida, ¿verdad? Y del tiempo profético de Jonás, hermanos. Así es que, si lo tiene conmigo, dice Jonás 1 y 2, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. ¿Qué, hermanos? Delante de mí, ¿sí? Ha subido su maldad delante de mí. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, nos has permitido, Señor, tu bondad y gracia. Te pedimos en esta mañana, Señor, hables a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Que tu gracia y tu amor, Señor, pueda ministrar, Señor, a través de tu palabra a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Tome su asiento, iglesia. Tome su asiento, gloria al Señor. Vamos a en esta mañana entonces a ver, ¿verdad? La vida, no solamente la vida, sino el ministerio de este hombre llamado Jonás. ¿Sabe qué? Todo mundo conoce a Jonás porque se lo comió un pescado, ¿verdad, hermanos? Es lo único que conocen de Jonás. Es lo único que saben de Jonás. Si no, tú estás como Jonás, te comió un pez. Y muchas veces eso hasta los inconversos se lo sabe. ¿Usted sabe eso, hermano? Hasta la gente que no conoce a Dios se sabe eso, esa historia de cómo Jonás se lo tragó un pez. Pero en realidad tiene muchas cosas muy significativas para nuestra vida, para nuestra persona. El nombre de Jonás, fíjese qué tremendo, que significa paloma. Eso es lo que significa el nombre de este hombre llamado Jonás, hermano. Y fue este hombre. Quiero que ponga atención porque en realidad, hermano, Jonás es una manera de cómo Dios castigó a su pueblo Israel. El levantamiento, el hecho de que Dios llamó a Jonás para ir a predicar a la ciudad de Nínive, es la manera como Dios mostraba una reprimenda contra su pueblo, contra Israel, iglesia. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero vemos, hermano, que este hombre, algunos dicen, según alguna tradición, ¿cuántos se recuerdan allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde Elías, el profeta, resucitó al hijo de una viuda, la viuda de Sarepta? Algunos creen que este Jonás es ese muchacho que Elías resucitó cuando estaba muerto. Dice la Biblia que se tendió sobre su cuerpo, sopló sobre él y resucitó este joven, este jovencito. Algunos creen que era él, no están seguros, pero algunos creen que fue este hombre. Este profeta, iglesia, que en realidad vivía en la parte norte, en otras palabras en Israel, él fue enviado no a predicar al pueblo de Israel, sino que fue enviado a la ciudad de Nínive. Como ya lo miramos, Nínive era la capital del imperio asirio, que más tarde Asiria sería usado por Dios para venir y tomar en cautiverio al pueblo judío, llevarlos también, aniquilarlos a muchos de ellos y llevárselos. Este hombre, iglesia, Jonás, fue un hombre que básicamente tiene una gama, unas cosas de contrastes en su persona que no son muy típicas de los profetas y de los hombres de Dios, hermano. De hecho, este hombre, Jonás, es contemporáneo de los profetas Elías y Eliseo, ¿sí? Básicamente en esa época fue cuando este hombre se levantó para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Comenzamos, vamos a comenzar. Irónico que no sepamos quién y cómo es Dios, hermanos. ¿Quién y cómo es Dios? ¿Sabe qué? Conocer a Dios forma tu carácter. ¿Cuántos estáis aquí? Conocer a Dios forma tu carácter. Es como cuando tú heredas el carácter de tu papá. ¿Sí? ¿Usted sabe que indefectiblemente se hereda ciertas características de los padres? ¿Cuántos están aquí? Algunas muy positivas, otras muy negativas. Algunas en base a cómo estuvimos tan cerca de nuestros padres. Otra en base a qué tan lejos vivimos de ellos. Pero
el carácter de nuestros padres, en cierta manera, viene a influenciar en nuestra persona, en nuestra personalidad. Una de las cosas que me recuerdo cuando desde niño, una de las cosas que siempre se quedaron muy marcadas en mi vida, por mi padre, que él no conocía al Señor, él era un hombre que no conocía al Señor, pero una de las cosas que siempre se marcó en mi vida profundamente era que el hombre tenía que tener palabra. Eso era algo que siempre se marcó. Dice, él me decía, el hombre que no tiene palabra no vale. Así me decía ese hombre. No vale. Un hombre que no tiene palabra, un hombre que te dice sí y al rato no lo hace y te dice no. Y fíjese que él no conocía al Señor, pero en cierta manera creía y practicaba un principio bíblico, ¿verdad, hermano? Porque ¿quién fue el que dijo que tú sí seas sí y tú no seas no? Dios, Cristo Jesús. Pero en cierta manera todas esas características se vienen a formar. Quiero que entienda esto. ¿A qué lo quiero llevar? A que entre usted menos conozca a Dios por su palabra, porque cada vez me doy cuenta que la gente es muy perezosa para leer, no le gusta conocer a Dios. Por eso es que no tienen carácter. Por eso es que no hay carácter en la vida del cristianismo, porque no conocen a Dios. Lo conocen de lejos. Algunos ni lo conocen siquiera. Ni lo conocen, no saben quién es Dios. Hablan de Dios porque Dios es parte de la religión, ¿sí o no, hermanos? Pero no hablan de Él personalmente. No conocen cómo es personalmente. Esa es la diferencia. Jonás, iglesia, conocía cómo era Dios. Y lo vamos a ver a través de su historia. Conocía cómo era Dios. Él lo conocía en una claridad, una forma tan clara, que por eso en cierta manera Jonás actuó como actuó. Aunque en cierta forma, hermano, como cualquier ser humano, como cualquier persona, se equivocaba en las decisiones que tomaba, aún sabiendo cómo era Dios. Entonces, es irónico que no sepamos quién y cómo es Dios. Dice Jonás 1:3, dice, y halló una nave que partía de Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Fíjese lo que dice, ¿lejos de quién? Lejos de la presencia de Dios. Jonás lo hacía por rebeldía. Jonás lo hacía por enojo, iglesia. Era su enojo, era la característica de su persona que en cierta manera se había rebelado contra Dios, quien lo había, hermano, incitado a que se fuera lejos de la presencia de Jonás, hermano. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, hermano, que nadie, absolutamente nadie puede escapar de la presencia de Dios. Dice la Biblia que para Dios la oscuridad es como luz, es como día. Fíjese, todo lo que está en oscuro, Dios lo mira como nosotros lo vemos en el día. Así es nuestro Dios. No hay nada que pueda escapar de la presencia de Dios, nada que se pueda esconder, no hay nada. Tú y yo estamos desnudos ante la presencia de Dios. Dios mira nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón, y eso es lo que más a nosotros nos debe de tener, en cierta manera, ¿cómo le puedo decir? Conscientes de cómo es nuestro Dios. Yo no puedo esconder los pensamientos y los sentimientos de mi corazón, los puedo esconder delante de ustedes, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Usted alguna vez ha conocido una persona que es muy hipócrita? Hermanos. Y usted dice, oye, ¿qué gente tan hipócrita? Te dan una cara, pero son otros. Es una cosa, porque esas personas pretenden esconder las cosas de sus corazones, pero delante de Dios no podemos esconder nada. Delante de Dios somos lo que somos. Por mucha religiosidad que finjamos, somos lo que somos delante de Dios, hermanos. En aquel día todas las cosas saldrán a flote. ¿Cuántos dicen amén? Saldrán a la luz. Nada podremos esconder. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Dios todo lo mira, Dios todo lo conoce. Y por eso mismo que tenemos que vivir, hermano, conscientes de que Dios es así. Conózcalo. Conozca cómo es Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Conozca a Dios. Y no pretenda como que usted se esconde de Dios. No mienta para tratar de ocultar lo que hay en su corazón delante de Dios. Continúa adelante. Por designio de Dios, todo se sabe y se conoce
y todo Él lo dirige, todo absolutamente. Dice ahí mismo en capítulo 1, verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Se recuerda que ya cuando Jonás iba en esa nave, en ese barco, hermano, hacia Nínive, que básicamente Nínive era la región de España? Si usted mira un mapa bíblico, usted mirará que está en esta parte de aquí, está Israel, Judá, está en esta parte y tiene que atravesar el mar, y en la otra península, hasta el otro extremo, está la península de España y Portugal. Básicamente Jonás quería traspasar el océano y llegar hasta la otra parte, lejos se quería ir. Pero es una cosa, iglesia, todos nuestros caminos están decretados por Dios. Todos, absolutamente. No hay nada que esté fuera del decreto de Dios. ¿Sí sabes, hermanos? Todo está decretado por Dios. Eso es algo que también debe darnos a nosotros una forma de analizar. Ahora dice la Biblia que aquí echaron suerte. Dice, fíjese que hay gente, yo a veces he dicho, hay gente que cree en la buena suerte. ¿Sí sabe eso? Ay, no, es que yo tengo bien buena suerte. No tienes buena suerte. O hay otra gente que dice, no, yo tengo muy mala suerte. No tienes mala suerte. Es que Dios ha determinado todas las cosas, para bien o para mal, buenas o malas. Dios las ha determinado todas, absolutamente todas. Dice Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Sí, el Señor decide a final de cuentas todas las cosas. Hay varios pasajes en la Biblia donde echaron suertes y, hermano, Dios decide qué hacer incluso en medio de esas cosas. Ahora, los marineros que eran sumamente supersticiosos, hermanos, ellos rogaban a sus dioses que los ayudaran en medio de ese tifón. Es así como se les llama a esos huracanes que se forman dentro del mar, esas tormentas. Y ellos estaban muy, pero muy asustados, hermano. Mientras Jonás estaba dormido, dice la Escritura, ellos estaban atemorizados. ¿A quién rogaban? A sus dioses. Esa era la forma. Si hay alguien que era sumamente supersticioso, eran los marineros, hermanos. Los marineros son gente muy supersticiosa. De hecho, ayer no sé quién comentó, ¿no? Estábamos en la reunión de varones y alguien comentó que unas personas iban por ahí en el freeway, que se les apareció una luz, un ovni, y una luz los alumbró. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Superstición. ¿Sabe cómo se llaman las voces que tú escuchas en la oscuridad? Superstición. ¿Sabes cómo se oyen los pasos que tú escuchas en tu conciencia? Superstición. ¿Sí? Las sombras que tú ves, que tu abuelita te habla, que tu papá que ya se murió te habla. ¿Sabes cómo se llama eso? Superstición. Creer en fantasmas, creer en sombras, creer en esas cosas se llama superstición. Te digo una cosa, no seas supersticioso. Ser supersticioso es sinónimo de ser incrédulo. Ser un incrédulo. Los cristianos no son supersticiosos. Los cristianos son creyentes en Cristo. La luz de Cristo ha alumbrado nuestra vida. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Como que se asustaron, ¿verdad? ¿Sí? Porque la superstición es pura ignorancia. La superstición es de gente pueblerina. De gente de pueblerina, de gente de pueblitos de allá que sin educación, sin ningún criterio. Es para ellos. Las tribus que están más sumergidas en las selvas son las más fáciles y las más profundamente supersticiosas. Eso es ignorancia pura. Los marineros eran ignorantes, eran la gente del vulgo peor. Entonces cuando ellos ven ese tifón, empiezan a hacer rezos y peticiones a sus ídolos, a sus dioses, y no saben qué hacer. Entonces dice la Biblia que después que identificaron al culpable, que era Jonás, hermano, porque Jonás reconoce que en su desobediencia fue lo que causó esa tormenta, y entonces los marineros lo empiezan a acosar. ¿Se recuerdan, hermanos, que Jonás, fíjese, vamos adelante, ahorita le explico un poquito más de eso. Vamos adelante. En medio de toda desobediencia, Dios siempre resalta en sus verdaderos hijos.
Hermanos, ¿los hijos de Dios desobedecen? Hermanos, que me lo pregunten a mí, hermano. A veces son muy desobedientes los hijos de Dios. Muy desobedientes. Pero aún así en esa desobediencia, Dios siempre está actuando, ¿sabe? Hermanos, Dios siempre está actuando. Dios actúa en la vida de la gente, en medio de la desobediencia, así como Jonás. Fíjense lo que dice versos 9 y 10, dice, y él le respondió, ¿qué les dijo Jonás? Soy hebreo y temo a Dios. ¿Sabe que decir hebreo era la forma de identidad, de decir su nacionalidad delante de los impíos? O sea, básicamente es como cuando usted va a otro país, y usted es mexicano, usted no dice, oh, es que yo soy de Chiconcuac, Guerrero. No, usted no dice eso. Oh, es que yo soy de pueblito fulano. Cuando usted va a otro país, ¿usted qué dice? Usted es mexicano. En realidad no importa si usted es de un pueblito, de una ciudad, usted es mexicano, ¿verdad que sí? Es de la misma manera, ellos se identifican, soy hebreo, dijo él. Soy hebreo y temo a Dios. Continuó, dice, al Dios de los cielos, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En otras palabras, estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de un tifón, y entonces Jonás le dice, yo soy el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Saben lo que le está diciendo? ¿Saben lo que está diciendo? Yo soy el Dios que hizo esto que están sufriendo ahorita. Yo soy el Dios que permitió y que procreó esta tormenta, este tifón. Yo soy ese Dios. Hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Y lo he enseñado otras veces. ¿Quién es el que permite los desastres terrenales? Él los hace, Él los permite, Él los procrea. Cuando usted ve un tifón que arrasa, cuando usted ve un maremoto, cuando usted ve un tsunami, usted acaba de mirar México, que tembló, la Ciudad de México, hace unos meses atrás, o ya casi un año, ¿verdad? Casi 4,000 personas se fueron, murieron. La pregunta es, ¿quién permite esos terremotos? ¿Quién los procrea? Dios mismo. Dios azota la tierra, los azota. Sí, los corta. Ahora usted preguntará, ¿y por qué a México? Porque la gente pregunta, ¿y Diosito, por qué nosotros? Porque ahí tienen uno de los templos más grandes dedicados a uno de los peores demonios de la tierra, ¿o no? Visite usted la Basílica de Guadalupe, es un centro de idolatría peor que los griegos. Usted preguntará, ¿y por qué nosotros? Por idólatras. Dios permite todos esos desastres terrenales para que se sepa que Dios es el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Amén, hermanos. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí, Dios nos creó. Dios tiene poder sobre nuestras vidas. Nosotros no nos mandamos. Nadie de nosotros nos dirigimos por nosotros mismos. Nadie. Dios dirige cada día. Dios dirige cada cosa de nuestra vida, cada suceso, cada paso de nuestra vida. Dios lo dirige, Dios lo hace. Algunos propósitos no los entendemos, algunos otros sí. Así de la misma manera, Jonás les declaró que el Dios que hizo los cielos y la tierra estaba allí tratando con él. Y dice ahí en el verso 10, dice, ¿por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En otra palabra, le digo, Dios me está persiguiendo, el Señor me está persiguiendo, ¿sí? El Señor me está persiguiendo, el Señor está tratando con mi vida. Entonces los marineros empezaron a decir, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué no te fuiste en otra nave? ¿O por qué, si querías llegar a España, por qué no te fuiste nadando? ¿Por qué te fuiste con nosotros? En realidad, iglesia, la manera como Dios trata y como Dios hace las cosas es muy soberanamente y por encima de nuestros pequeños pensamientos e ideas. ¿Sabe? Dijo Pablo,
¿verdad? Que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, todo lo que es de Dios es inescrutable. Es insondable todo el conocimiento, la sabiduría de Dios. Nosotros no sabemos nada en el sentido del por qué Dios hace las cosas. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es el Altísimo, sabemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Pero en realidad el hecho de que sepamos o entendamos por qué hace las cosas no nos corresponde a nosotros. A nosotros lo único que nos corresponde es darle gloria. Darle gloria por su grandeza, por su majestad, darle gloria. ¿Sí? Le voy a decir una cosa, iglesia. ¿Sabe cuál ha sido el grandísimo daño que ha causado el evangelio arminiano, el evangelio del decisionismo, el evangelio arminiano? ¿Sabe cuál ha sido el grande daño? Que a nosotros nos hace muy valiosos y que a nosotros nos hace, no me recuerdo, hace poco oía una canción de una persona que decía: es que tú, Dios, viste en algo en mí muy deseable. Así decía. Entonces el arminianismo lo que ha causado es que compara al hombre casi con Dios. No, hermanos, no. Dice la Biblia que nosotros estamos en la tierra y Dios está en el cielo. Nosotros somos sus criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Somos sus criaturas. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Vivimos en esa soberanía de su voluntad. Continúa adelante. Dios en sus perfectos planes tiene un diseño para que su nombre sea glorificado, incluso aún en la desobediencia. Eso es algo muy digno de reconocer de nuestro Dios. Precisamente ayer hablábamos parte de eso y ahorita continuamos. Vamos al capítulo 1, verso 14. Dice: entonces clamaron a Jehová. Ahí los marineros supersticiosos, ¿qué hicieron? Ya no siguieron pidiéndole a sus dioses, ¿verdad, hermanos? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como qué. A ver otra vez, ¿has hecho como qué? Como has querido. Amén, hermanos. ¿Usted ha visto cuando la gente pasa en medio de una desgracia siempre preguntan a Dios? ¿Ha oído eso? ¿Pero por qué, Dios? ¿Ha oído eso? Hermanos, ¿están asustados todavía? ¿Por qué, Dios? ¿Verdad? ¿Ha preguntado eso? ¿Qué dice aquí? ¿Que Dios ha hecho qué? ¿Y habrá alguien que le pueda decir por qué? ¿Verdad que no? Porque así es Dios. Y usted dirá: pero no, es que a mí me enseñaron que yo tengo que decidir. Te enseñaron mal. Te enseñaron erróneamente. Es que a mí me enseñaron que la oración mueve la mano de Dios. Te enseñaron mal. Te enseñaron muy mal. Aquí la Biblia dice que Dios hace como Él quiso. Continúa adelante, el verso 15. Y tomaron a Jonás. ¿Y qué hicieron con este inocente? Y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y fíjense lo que dice: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron ¿qué? Votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, estos hombres estaban más preocupados por la vida de Jonás que Jonás por la vida de los ninivitas, hermanos. Qué tremenda rebeldía de este hombre llamado Jonás. Dice la Biblia que estos hombres, cuando vieron que el mar se aquietó y se calmó, hicieron votos. ¿Saben por qué hicieron votos? Ellos eran impíos, ellos no conocían a Dios. ¿Por qué hicieron votos a Dios? Porque Jonás les dijo: ¿quieren que la ira de Dios se calme? Sí, Jonás, enséñanos cómo. Hagan votos. Ahora, hay otros que te van a enseñar: no, ¿cuántos aquí quieren que la ira de Dios se calme sobre sus hijos? Hagan votos. Votos de $1,000. ¿Cuántos dicen amén?
¿Que estás enfermo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieren ser sanos? Hagan votos. Votos de $500. Pero no se refiere a sus votos. ¿Sabe a cuáles votos se refiere? A los votos del corazón. A los votos del alma. Esa es la diferencia. Esa es la grande diferencia, hermano. Mucha gente paga por votos. La Biblia no habla de esos votos. Debe ser una cosa, tu dinero, si tú piensas comprar el favor de Dios con algún dinero, con algo material, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te va a contestar Dios? Perezca tu dinero contigo. Tú no puedes comprar el favor de Dios. Nadie puede comprar el favor de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Nadie. Nadie puede comprar el favor de Dios. En lo absoluto. Todos tenemos que arrepentirnos como hicieron esos hombres. Estos hombres, hermano, lanzaron a Jonás al mar. Ahora la pregunta, hay personas que han entrado en dilemas, si era un pez, si era una ballena. Hermano, déjame decir una cosa, eso no importa. Eso es lo de menos. El asunto es que Jonás cupó adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? ¿Hecho bolita? ¿Parado? Quizás Jonás estaba... Ustedes saben, un día miré una fotografía de Jonás haciendo una fogata dentro de la panza del pez. O sea, la gente se puede imaginar cómo estaba Jonás dentro. Eso no importa, hermano. Debe decir una cosa. El asunto aquí es, póngame atención en esto, que en realidad este pez sirvió para salvar a Jonás. Porque esta clase de pez, suponiendo que la mayoría de las personas, de los estudiosos, calculan ¿cómo se dice? Estiman que era una ballena. Una ballena son enormes, más si es la ballena azul que mide grande, son enormes esos animales. Esos animales, la única forma donde ellos nadan es en lo más profundo del mar. Quiere decir que para que esta ballena se lo haya tragado, Jonás iba hacia el fondo, iglesia. No tenía esperanza. Mas sin en cambio desde allá Dios, dice la Biblia que Dios tenía preparado un pez, ¿verdad? ¿Dice eso? ¿Dice eso? Pero Jehová tenía preparado un pez. ¿Quieres desobedecer a Dios? Hazlo. De todas maneras, Dios tiene peces, amén, hermanos. No te digo que lo hagas, porque estar dentro de un pez no es bueno. Cuando dicen amén. Estar dentro de un pez no es bueno. ¿Sabe que cuando el pez pudiera, en cierta manera, significar la grande necesidad que a veces la gente pasa? Las grandes problemáticas que pasan, para que entiendas que yo soy Dios, dice el Señor. Para que comprendas que yo mando, que yo soy el soberano Dios, para que entiendas. Y es una tras otra. ¿Sí? ¿Cuántos aquí saben, se lo he dicho muchas veces, hermano, que lo que Dios ve es el corazón? ¿Estamos aquí conmigo? Se los he enseñado muchas veces. Dios te trata conforme a tu corazón. Conforme a tu corazón. Olvídate de lo externo. Usted sabe que hay gente, y yo digo esto con todo el debido respeto, pero hay iglesias, movimientos, denominaciones, como sea, hermano, que tratan de enseñar a la gente con apariencias externas, llegando al grado tal de una denigración de la vestimenta del hombre, de la mujer. ¿Se sabe? Si hay algo totalmente y absolutamente obsoleto, es eso. No hay nada en lo externo que pueda nosotros, hermano, en lo externo no hay absolutamente nada que pueda conmover o remover la decisión de Dios. ¿Sí saben eso, hermanos? ¿No los escucho? Hay iglesias que dicen, no, todas las mujeres con velo. ¿Por qué? Porque el velo significa santidad. Todos los varones con corbata y su traje, porque el hombre debe de manifestar santidad. Hermano, todo eso es obsoleto. No cuenta, no sirve, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Te doy un consejo. Cuando vengas a la casa de Dios, báñate, arréglate, alístate, vístete de lo mejor.
Ven a la presencia de tu Dios. ¿Se recuerda Esther cuando fue ante el rey? ¿Se recuerda cuando Esther fue ante el rey? Dice la Biblia que se puso su mejor vestimenta como reina para presentarse ante el rey. De la misma manera, cuando vayas a la casa de Dios, yo no te digo que seas indecorosa. Lo que te digo es que hagas las cosas bien, incluso en tu manera. Sé libre de vestirte de una manera respetuosa y decorosa. Es lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente, hermano, porque las personas muchas veces tratan de aparentar algo que no son, cuando lo único que mira Dios es el corazón. Si te lo pudiera dar a entender de una forma ilustrativa, lo que Dios ve, escúchame, sí, vamos a suponer o vamos a entender que Dios habita en este lugar y Dios se reúne con nosotros en este lugar. Quiero que entiendas, lo que Dios mira entrando por esas puertas son corazones, no vestimentas, corazones. Lo que Dios mira entrar son corazones. Y hay corazones que vienen con una devoción correcta y otros que no. Eso es lo que Dios mira. Por eso Dios, en medio de la desobediencia, prepara peces. Prepara peces. ¿Por qué? Porque te va a tratar. Dios va a tratar contigo, Dios va a tratar con tu persona, Dios va a tratar con tu ser hasta que entiendas. Continúa adelante, continúa adelante. La salvación es del Señor. Dice el capítulo 2, verso 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Dígalo conmigo, la salvación. ¿Sabe qué significa eso? Que el único que salva es Dios. El único que otorga la salvación es Dios, a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él lo desea. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener siempre la convicción de que Dios opera en la manera menos sospechada para nosotros. Dios opera, Dios hace las cosas. Dios, hermano, ofrece la salvación, ¿verdad?, a aquellos que Él llamará. Todo el capítulo 2 nos habla de la oración, de cómo Jonás, cuando estaba en el vientre del pez. Por eso es que es inútil especular si era un gran pez, un pequeño pez, donde Jonás cupo ahí forzado y le salían los pies para afuera. No sabemos. En realidad no sabemos. La Biblia nada más dice que se lo tragó. En otras palabras, podemos nosotros traducir que no se lo tragó, sino que lo rescató del fondo del mar. Lo trajo del fondo. ¿Cuántos días estuvo Jonás adentro? 3 días. Que en cierta manera es un simbolismo de la muerte de Cristo, que estuvo 3 días, hermano, en la tumba. 3 días. Porque de hecho Cristo dijo: piden señal, señal no les será dada. Piden milagros y señales para creer, no les voy a dar ninguna señal y ningún milagro. Los impíos son los que piden señales y milagros. Ellos son los que piden señales. No le voy a dar ninguna señal. La única señal que van a tener es aquella que hizo Jonás, de estar 3 días en el vientre del pez. Así mismo el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra, pero al 3er día resucitó. ¿Hay otra señal más grande que nosotros podemos pedir a nuestro Dios? No hay ninguna. Adelante. Todo lo que Dios ha ordenado se hará en su momento, hermano, pero se hará. Ahora, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Dice: vino palabra de Jehová. ¿Cómo, hermanos? Por segunda vez a Jonás, diciendo, fíjese, le volvió a decir: levántate, Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama: yo te diré. El verso 3, finalmente, ¿qué? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande, ciudad grande en extremo, 3 días de camino. 3 días de camino, hermano. ¿Usted cree en el Dios de las segundas oportunidades, hermanos? ¿Hermanos? Claro que sí. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Para con sus hijos, amén, hermano. Para con sus hijos, Dios te da otra oportunidad. Y no solamente una, nos da más. Yo puedo ser testigo de que Dios da más de 2 oportunidades, porque nos ha amado. Porque nos ama y nos ama con amor eterno.
Y nos dice, levántate una vez más, levántate. Levántate, pero vas a hacer lo que yo te dije desde el principio. Porque, ¿qué hacen los padres cuando el hijo hace berrinche? Está bien, pues, ¿qué quieres? O sea, le dicen no al principio, el chiquillo se avienta al suelo, da 20 marometa para allá, otras 20 para acá, y tú ya te amedrentaste. Le dices, ok, pues levántate, ¿qué quieres? En otras palabras, le da la prerrogativa a tu hijo que su berrinche manipuló. ¿Me va siguiendo, iglesia? ¿Por qué dices eso, pastor? ¿Por qué te lo voy a enseñar? El berrinche del hijo manipuló tu carácter débil, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tu carácter débil. El único que manipuló los berrinches de tu hijo. Entonces le dice a tu hijo, levántate, ¿qué quieres? Y ahí vas tú, obediente a cumplir. Dios no fue así. ¿Cuántos dicen amén? Jonás hizo un berrinche. ¿Cuántos dicen amén? No, voy a Tarsis. ¿De veras, Jonás? Pues para que sepas que yo hago lo que quiero, ahí te va, 3 días adentro del pez. Ahora, el ácido gástrico de los peces no es muy agradable. Cuando salió Jonás parece un marciano. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, algunos calculan que la piel de Jonás se estaba descascarando. Sale del vientre vomitado allí en la playa. Se levanta Jonás, quizás sin pelo, porque todo el ácido gástrico del pez se lo estaba comiendo. Ahí lo vomita. Imagínense, se levanta Jonás con la ropa toda desgarrada, con la piel casi decayéndose. ¿Qué quieres, Señor? Levántate, Jonás, y vas a hacer lo que yo te digo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Vas a hacer lo que te dije en un principio. Hermanos, hay gente que dice, no, la oración mueve la mano de Dios. Te enseñaron mal, muy mal. Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Y le dice el Señor, levántate. El 3. Y se levantó Jonás y fue y predicó a Nínive. Ahora, Dios es un Dios de 2 oportunidades, segundas, terceras, cuartas oportunidades. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es un Dios de muchas oportunidades con sus hijos, pero no para que tú hagas lo que quieras, sino que Dios te dice, brinca. No quiero brincar. Ok, te vas al pez. Sales del pez, brinca. No quiero brincar, no te preocupes, vamos al pez otra vez. Amén, hermanos. Hasta que salgas y que Dios te diga brinca. ¿Cuántas veces, Señor? Brinca 2 veces, las que tú digas, Señor, hasta que aprendas a obedecer a Dios y al Dios soberano. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es el punto de esto, que Dios no cambia sus planes. Dios no cambia, no varía, en Él no hay sombra de variación. Dios dice sí y se hace sí. Dios dice pinten esto negro y lo tenemos que hacer. No estoy diciendo que va, lógicamente, pero estoy dando un ejemplo. Que Dios dice una cosa y se hará. Ese es el punto de lo que Dios nos enseña. Así es que tienes que entender que Dios tratará con tu persona hasta que te ablandes, que te ablandes. ¿Qué hace Dios con qué hace el alfarero con el barro? ¿Qué hace? Primero la arcilla es polvo, la pone sobre el agua y entonces si tiene muy poquita agua, mete los dedos, está muy dura, le pone más agua hasta que hace la arcilla, el barro, lo hace maleable, lo hace moldeable, pero ese barro tiene que estar blando, ¿verdad, hermanos? Dios trabaja en nuestras vidas hasta que se ablanda nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Hasta que se ablanda. Escúchame, hasta que te ablandas tú, no hasta que se ablanda Él. Hasta que te ablandas tú. Hasta que entiendas que Dios, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas, está obrando en tu vida y en la mía hasta que nos ablandamos. Dice la Biblia que, hermano, en el verso 3, que Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Jonás se tardó 3 días caminando dentro de la ciudad predicando, hermanos, sin parar.
3 días caminando dentro de la ciudad sin parar. En otras palabras, era una ciudad extensamente grande. Jonás caminando y predicando: arrepiéntanse porque de aquí a un tiempo el Señor va a destruir Nínive. No se podía parar a dar explicaciones. No se podía parar y: oye, Jonás, a ver, ven, explícame, ¿cómo está eso? Jonás no se podía parar a dar explicaciones. Tenían que caminar 3 días caminando y hablando, hermano, predicando que Dios iba a destruir Nínive. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios va a destruir esta tierra? Hace un tiempo les explicaba, hay una denominación de buen calibre, que ellos creen una doctrina que se llama reconstruccionismo. Y el reconstruccionismo básicamente es la enseñanza de que Dios no va a destruir la tierra, sino que la va a reconstruir, la va a volver a renovar. Pero para que Dios renueve la tierra, ¿a quién cree que va a usar? Dicen ellos. ¿A quién? A la iglesia. Hermanos, yo no sé si necesito lentes. No sé qué necesito, porque a veces yo también me pregunto a mí mismo, yo también me cuestiono a mí mismo. No crea que yo soy un predicador necio. No, yo también indago, investigo y reacciono. Y digo: ¿estaré equivocado yo? ¿O nada más yo lo miro? Pero cuando uno echa una mirada al panorama general de la iglesia a nivel mundial, uno mira que la iglesia no mejora, la iglesia va empeorando. Que de hecho Pablo dijo, ¿se recuerda lo que dijo Pablo? Porque el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué dijo Pablo? Él estaba mirando que la situación hacia adelante, el futuro de la iglesia, no iba a mejorar, iba a empeorar. La pregunta es: ¿cómo la iglesia pudiera reconstruir el mundo si la iglesia no tiene la capacidad de reconstruirse a sí misma? Ahora, otra pregunta en este punto. ¿Alguna vez usted ha visto a Israel dominando sobre toda la tierra? A los judíos. ¿No han sido los más azotados sobre todas las naciones? ¿No han sido los que más han sido maltratados? ¿No fueron ellos los primeros victimarios o las primeras víctimas en el holocausto? ¿Fueron dispersados? Los judíos están en toda la tierra. No tienen una nación, una patria establecida. Están peleando con los palestinos todavía hasta la fecha. Israel jamás ha dominado la tierra. Yo no veo ningún plan de Dios que la iglesia domine la tierra para reconstruirla. Por eso es que estos movimientos enseñan que nuestros hijos tienen que ser políticos, porque nuestros hijos políticos convertidos cristianos en los poderes políticos van a poder, hermano, mejorar las situaciones. Una pregunta: o soy muy tonto, o muy iluso, o algo me falta, pero yo no lo puedo ver así. Porque déjeme decir una cosa, vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Yo considero que yo soy una persona convertida a Cristo, pero que de repente me ponen como gobernador de California. Un ejemplo, que de repente el día de mañana usted escucha que el pastor Baena se convierte en gobernador de California. La única manera para yo erradicar, por ejemplo, el homosexualismo y las drogas en este estado, ¿cómo sería? ¿A base de invitarlos a la iglesia? ¿Cómo convertiríamos todo eso? ¿Alguno de ustedes tiene una propuesta? Es que no las hay. No hay una propuesta viable, no hay una propuesta legítima. No. Que de hecho Jesús dijo que su reino de él no era de esta tierra. ¿Verdad que dijo eso? Su reino no, dijo él, le dijo a Poncio Pilato: porque mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. Usted dirá: entonces nosotros no venimos a gobernar la tierra, sino que venimos a predicarle a la tierra. A eso Dios te puso, a eso Dios me puso, a predicarle a la tierra que Dios va a destruir este mundo. Dios lo va a destruir, tarde que temprano.
El fuego consumirá, dice Pedro, consumirá todas las cosas visibles, las consumirá. Vamos adelante. Jonás predicó exactamente lo que no quería en un principio, hermanos. Jonás predicó exactamente lo que no quería en un principio. ¿Dónde estamos? Capítulo 3, verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó ¿qué? Sobre ceniza. Les decía, ¿se recuerda que le dije al principio que Jonás conocía perfectamente cómo era Dios? Pues bueno, Jonás sabía que Dios le daría arrepentimiento a Nínive. Ya lo sabía. Por eso en cierta manera Jonás es como que dice: Señor, ¿a qué voy a Nínive si los vas a perdonar? Envía a otro, por favor. Mira, ahí está Elías, ahí está Eliseo. Ya están viejitos, pero puedes mandarlos, Señor. Envíalos a ellos. No, Jonás, vas a ir tú. Tú vas a ir a Nínive, pero los vas a perdonar. A ti no te importa, tú ve y predícales. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces Jonás, en cierta manera, su rebeldía es en base a que conocía la misericordia de Dios, y por lo tanto, hermano, su rebeldía le costó todo ese proceso, hermano, de moldeamiento a su vida y a su persona. Imagínese que Jonás hubiera dicho: está bien, Señor, envíame, yo voy. Como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que hubiera dicho como Isaías. Hermano, pregunto, ¿cuántos problemas no se hubiera evitado Jonás, sí o no, hermano? Ese es el consejo que nos queda a nosotros, amén, hermanos. Tantos problemas podemos evitar si somos sumisos a nuestro Dios, si somos sumisos al Señor. Si yo te contara las historias de cuánta gente se ha rebelado, han sido rebeldes, son rebeldes y seguirán siendo rebeldes y van a vivir rebeldes, y así es la historia, y yo lo único que hago es, bueno, cruzarme de brazos. Señor, pues ahí están otros Jonases, trata tú con ellos. Continúa adelante. La única oración que Dios oye del pecador es la de arrepentimiento. Capítulo 3, verso 8 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Estas son las palabras del rey. ¿Me va siguiendo, hermanos? Capítulo 3, verso 8 y 9 dice: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de ¿qué, hermanos? Y dice: de la rapiña que hay en sus manos. El 9, el rey de Nínive también conocía la soberanía de Dios en cierta manera, o en una manera sin saberlo también conocía la soberanía de Dios. Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, ¿tú sabes que Dios es el que da el arrepentimiento? ¿Sí saben eso? Se los voy a enseñar. Dios es el que da arrepentimiento. Cuando Dios trata con una persona, no es ninguna intervención humana. ¿Cuál es mi labor? Mi labor es estar aquí, hablarte el evangelio, hablarte la palabra de Dios. El único que trae el arrepentimiento a tu corazón, a tu vida, es Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 25, dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios, Pablo usa las mismas expresiones que el rey de Nínive, por si quizás Dios les conceda, ¿qué? Para conocer la verdad. El 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Hermanos, todos los impíos están a voluntad de ¿quién? Como que a veces nos pesa ahora decirlo, ¿verdad, hermano? Pero es la verdad. Todos los inconversos que no han creído en Cristo, que no creen en el evangelio, están a voluntad del diablo. Hacen las obras del diablo. Adorar ídolos es del diablo. Vivir en borracheras es del diablo. Todo lo que el hombre hace es el designio y la voluntad del diablo. Y nosotros, nuestro deber es predicarles el evangelio para que, si por quizás
Dios les conceda el arrepentimiento. Usted sabe que hay una cosa muy notoria. Nínive, aunque le predicó el profeta Jonás, 150 años después Nínive finalmente fue destruida, hermanos. Continúa adelante. Lo que mueve la mano de Dios no es la oración. No es la oración en sí, sino el verdadero arrepentimiento. Capítulo 3, verso 9 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Cómo es el arrepentimiento de Dios? Alguna gente me ha preguntado, ¿cómo es el arrepentimiento de Dios? El arrepentimiento de Dios es dolor por el mal que el hombre hace. Es dolor, es simplemente dolor. No es que Dios está en un compungimiento de dolor por su propia maldad, no, sino que Dios le pesa, le duele la maldad del hombre. Y entonces en ese arrepentimiento Dios simplemente posterga, escúcheme iglesia, posterga la destrucción de Nínive. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? Escúcheme, hermanos. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias no han pretendido que se han arrepentido, pero que en realidad no se han arrepentido? ¿Sabe lo que eso es? Es simplemente postergar su triste final, hermanos. Y lo puedo decir con toda certeza que personas que incluso yo en lo personal hasta he bautizado, los he bautizado, y a final de cuentas, hermanos, demostraron que no creyeron, se volvieron al mundo, se volvieron a su vida anterior, se volvieron a su vida pasada. Lo único que hacen es postergar. Nínive en el arrepentimiento primero solamente postergó, dilató un poco más su propia destrucción. Por eso el arrepentimiento en nuestra alma, en nuestra vida debe ser genuino. ¿Cuántos dicen amén? Lo que mueve a Dios, la mano de Dios en sí no es la oración, sino un arrepentimiento. Continúa adelante, el arrepentimiento de Dios se refiere a detenerse de hacer el mal que dijo en nosotros. Arrepentimiento es dolor y compungimiento. Dice Jeremías 18, verso 7, no pierda Jonás, vamos a volver a él. Dice Jeremías 18, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. En cierta manera, hermanos, mire, Dios es el único que tiene el poder de cambiar de opinión. ¿Sí sabe eso? El único. Y el único de cambiar sus decisiones. El único. Ahora, usted dirá, pero la Biblia dice que Dios no cambia, Dios no varía. Bueno, estamos hablando que en cierta manera Dios mira a nuestros corazones. Y Dios, al tratar con nuestros corazones, cuando hay un genuino arrepentimiento, simple y sencillamente Él detiene el mal contra nosotros. Contra su gente o contra el mundo, contra la tierra. Dios detiene el mal. Pero si Dios mira que el hombre persiste en el mal, bueno, Dios deja que el mal venga sobre nuestras vidas o sobre las personas que lo practican. Otro de los puntos es que Dios siempre castiga, hermano, para corregir. Dios al que ama, lo corrige, lo disciplina. ¿Para qué lo disciplina? ¿Para que usted discipline a sus hijos? Para que sean mejores, ¿no, hermanos? De la misma manera Dios también lo hace con nosotros. Continúa adelante. La obediencia a Dios, hablando del mensaje que el profeta nos enseña, la obediencia a Dios es prioritaria para evitar castigos innecesarios, hermanos. Para evitar castigos innecesarios. A veces, por más que le dice a la gente va a hacer lo que quieren, harán lo que quieren, pero bueno, son los castigos que Dios ha determinado para esas personas y esas rebeldías en sus corazones, en sus vidas. Así es.
Así es, simple y sencillamente te dice el consejo, nos acercamos y aconsejamos y decimos, ¿sabes qué? No hagas eso, no hagas esto otro. Mira, rectifica tus caminos, vuélvete de esa forma de vida, regrésate, endereza tus pasos, endereza tus caminos. Y la persona dice, no, yo quiero hacer lo que... Bueno, entonces vienen castigos sobre su persona que muchas veces son innecesarios, pero ahí están. Continúa adelante, la obediencia a Dios es necesaria porque sus planes y designios están por encima de los nuestros. ¿Alguna vez usted ha hecho planes, hermanos? ¿Han planeado en su vida? ¿Cuántos aquí han planeado sobre sus vidas? Dice por ahí un adagio, dice un dicho por ahí, que quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Tus planes en realidad no son planes. ¿Sí sabe eso, hermano? Nuestros planes no son planes. Nuestros planes son sueños. Son sueños, son palabras. Nuestros planes no son planes. Dice Santiago, porque hay algunos que dicen, vamos a ir y vamos a venir y vamos a traficar y vamos a hacer esto. Deben de decir, si Dios quiere. Y en otras palabras, Cristo Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. ¿Verdad? No se afanen el día de mañana. Es cierto. Nuestros planes, la mera verdad, yo he planeado cosas y no salen. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero no me enojo con Dios. No me molesto con Él. Ya aprendí, ya lo conozco. Sé cómo es Dios. Sé cómo es el Señor. ¿Sí? Y Él va a hacer lo que su designio y su plan está por encima de los nuestros. Yo planeo, pero mis planes no están por encima de los planes de Dios. Les he preguntado de dónde nace toda esa doctrina de decretar y reclamar. ¿De dónde nace todo eso? De la rebeldía del ser humano. De la rebeldía del mismo ser humano. Continúa adelante. A nosotros no nos importa a quién Dios salvará, hermanos. Nuestro deber es predicar el evangelio sin discriminación. ¿Está de acuerdo, hermanos? A todo mundo. Vamos adelante, a la aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, nunca debemos olvidar que en realidad nadie merece el perdón, hermanos. Nadie merece el perdón. Vamos al capítulo 4, verso 1 de Jonás. Dice, pero Jonás se apesadumbró. Fíjense, ya vamos a la parte final del profeta Jonás. ¿Se recuerda que predicó Jonás 3 días de camino y se arrepintieron los ninivitas? ¿Sí se recuerda? ¿Y qué pasó con Jonás, hermano? Se enojó. Se molestó, hermanos. ¿Qué? Por eso le digo, qué forma tan extraña de este profeta, ¿verdad, hermanos? Si hay alguien raro que usted encuentra, Jonás se lleva el número 1. Se lleva el número 1. Dice, continúa leyendo, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué, hermanos? Se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque ya sabía yo que tú eres Dios clemente y ¿qué? Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Le voy a decir la mera verdad, le voy a decir algo, hermano. Yo como predicador a veces me enojo contra las falsas religiones y me enojo de verdad. Se lo digo, a veces me molesto contra ellos, contra el catolicismo, contra los mormones, contra los testigos de Jehová. Nosotros estábamos afuera en mi casa, estábamos afuera y llegan 2 mujeres jóvenes, 2 muchachas y llegaron y hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí estamos haciendo alguna cosa. Oh, ¿han oído del libro del Mormón? Yo no le dije a nadie, pero a mí me molestó nada más que me haya pronunciado el libro del Mormón. Me molesté, me exasperé, porque se miraban 2 jóvenes inteligentes, 2 mujeres preparadas. Y dentro de uno dice, ¿cómo puede ser posible que creas semejantes fantasías? Pero al menos, bueno, el mormonismo
el mormonismo tiene un cierto nivel de cultura un poco más elevado. Perdidos, pero un poquito más elevado. Son un poco más cultos. Pero adorar a la muerte es como meterte debajo de la tierra. Adorar a los ídolos. Pedirle a las cosas hechas por los mismos hombres. Eso es subcultura. Y me molesta. Pero ¿sabes lo que Dios me dice? Leo, a ti no te importa. A ti no te interesa. Tú predica. ¿Cuántos dicen amén? Católicos, vuélvanse de sus ídolos y vengan al Dios de amor. Amén. Mormones, dejen sus tonterías con su librito del mormón que no tiene ninguna base ni arqueológica siquiera, ni arqueológica. El libro de Mormón habla de ciudades, pueblos, que los arqueólogos mormones han gastado millones y vidas enteras en buscar una ciudad que habla el libro del Mormón y hasta la fecha no han encontrado ni una. La Biblia habla de ciudades y las han encontrado. ¿Me explico? El mormón nada han encontrado. Eso es estar ciego. Mormones, aunque nos enojemos contra ustedes, pero vuélvanse de sus malos caminos. Regrésense de su perdición. Amén. Y déjame decir una cosa, conocemos a Dios. ¿Cómo es Dios? Nosotros predicamos la predestinación. Yo predico la predestinación. Predicar la predestinación significa que yo creo que Dios elige a todos los que van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Sí me explico, hermanos? Pero, si al final Dios decide salvar a muchos más, ese es un problema y un asunto solamente de mi Dios. Amén, hermanos. Y Jonás hizo algo para enseñarnos lo que no se debe de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Conocí a una persona que cuando estudió y le empecé a explicar las doctrinas de la gracia, cuando las conoció, iba y le predicaba a alguien y decía, no, ¿qué es eso? Es que no eres escogido. No hagas eso. Nadie sabe eso cuando dicen amén, hermano. ¿Quién sabe eso? Eso es absurdo. Y le decía, no hagas eso. Tú no sabes quién es escogido y quién es no. Tú predica el evangelio. Jonás hizo algo para que nosotros veamos en Jonás. Escúcheme. Para que nosotros veamos en Jonás que no vale la pena ser tan necios como Jonás. Amén. Prediquemos el evangelio. Prediquemos a Cristo. Continúa adelante. En la idea, Jonás no quería que Dios salvara a Nínive, hermanos. Él no quería. Él quería que Dios los destruyera. Él no quería que se arrepintieran. Él no deseaba, hermano, que la bondad y misericordia de Dios fuera con ellos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos eran muy celosos de su religión. Eran muy celosos de su Dios. En otras palabras, siempre el judío ha tenido una idea incorrecta de que Dios es solamente para ellos. Por eso para mucha gente le es totalmente incomprensible Juan 3:16. Es incomprensible. ¿Qué no dice la Biblia ahí que Dios amó a todo el mundo? No lo comprenden. Porque piensan en cierta manera un extremo o el otro. Piensan que Dios o ama a todo el mundo o piensan que Dios nada más ama a los judíos. No, Dios amó fuera del mundo de los judíos, amó al mundo de los gentiles también, hermanos. Nos amó a nosotros no siendo judíos. Y ese era el problema. Haga de cuenta que Jonás nos viene a predicar a nosotros los ninivitas. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos. Y viene Jonás y nos predica. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos. Siendo no judíos, siendo gentiles, nos arrepentimos. Nosotros somos ese mundo. Nosotros somos parte de ese mundo. Eso es lo que significa Juan 3:16. La expansión fuera del mundo judío. No a todo el mundo en general. Continúa adelante, punto número 2. Cuando sembramos la palabra de Dios, no siempre sucede lo que esperamos, hermanos. Capítulo 4, verso 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad.
Ya no me falta que haya dicho que Jonás se llevó un refresco y unas palomitas para ver qué es lo que pasaba con Nínive, ¿verdad, hermanos? ¿Usted se lo imagina ahí en un cerro, hermanos? ¿Se imagina a Jonás sentado ahí? ¿Usted se imagina a Jonás ahí sentado? ¿De dónde va a caer el fuego? A ver. Si usted se lo imagina, hermanos, no seamos tan prontos para desear la perdición del mundo. Dios sigue obrando cuando dicen amén. Amén. Dios sigue obrando. No importa, son necios, están perdidos, están ciegos, son esclavos del diablo. Pero aún así tenemos que seguir predicando que Cristo es el único Salvador. Amén. Que necesitan arrepentirse, que necesitan convertirse de sus malos caminos. No perder el tiempo ahí esperando a ver qué pasa. No, porque no siempre va a suceder lo que nosotros esperamos. Dios hace sus obras soberanas. Y punto número 3 y final. El único que decide qué hacer con las almas es el Señor. Capítulo 4, verso 11. Fíjese las palabras últimas que Dios le dice a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000, donde hay más, pero de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Cómo era Nínive? Ciegos. No sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así es el mundo. Así es el perdido. Paciencia, mucha paciencia. Compasión, mucha compasión. Misericordia, mucha misericordia. Conocer a Dios, tenemos que conocerlo a la perfección, hermanos. Para que no nos sorprenda, amén, iglesia. ¿Usted sabe que hay mucha gente que se ha decepcionado de Dios? ¿Sí sabe eso? ¿Conoce usted algún decepcionado de Dios? ¿Sí conocen algunos? ¿Sabe por qué se decepcionaron de Dios? Porque no lo llegaron a conocer correctamente. Que de hecho se los enseñaron mal, ¿verdad? Piensan que Dios es el mago de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que Dios va a solucionar todos nuestros problemas. Esa es una cosa que no. Dime una cosa que no. Que de hecho hace poco yo dije una expresión y creo que termino explicándola solamente brevemente. Hace un tiempo atrás yo dije que Cristo Jesús no vino a la cruz ni a componer nuestros hijos, ni nuestros matrimonios, ni absolutamente nada. Escúcheme, Cristo Jesús no vino a la cruz a componer nuestros matrimonios, ni a salvar a nuestros hijos, en salvarlos de, no sé, de la cárcel, de la muerte, de la enfermedad, ni a sanarnos definitivamente, porque no es así, y sigo en lo mismo. Pero la explicación que quiero dar es que Cristo Jesús vino a la cruz para que nosotros pudiéramos aceptar y adaptarnos, comprender y recibir con buen modo y de buena manera los planes soberanos de nuestro Dios. Hermanos, se los digo, los cristianos también enferman. Los cristianos también tienen hijos impíos que no conocen a Dios. Los cristianos también se divorcian y se separan en la tierra. ¿Me explico? Cristo Jesús no vino a la cruz a rescatar esos problemas. No, Él vino a darnos salvación y vida eterna. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a darnos, hermano, libertad del infierno. Amén, iglesia. Pero en medio de los procesos, en medio de todos los procesos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el propósito de la cruz de Cristo en el Calvario. Darnos esa fe, esa esperanza y esa convicción. Amén, hermanos. Y yo vuelvo a decir, es erróneo aquel evangelio que te dice que Cristo va a solucionar todos tus problemas cuando no es así. No es así. ¿Pasas necesidades? ¿Pasas necesidades económicas? ¿Quieres que te diga una cosa?
aunque te conviertas a Cristo con todo tu corazón, quizás durante toda tu vida como cristiano vas a seguir pasando necesidades económicas. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes enfermedades físicas? Quiero decirte que aunque te conviertas a Cristo, aún así puedes estar enfermo toda tu vida. Pero hay una cosa muy importante que debes de entender, que Cristo murió por ti. Y en la eternidad, cuando tú pases a la eternidad, todos tus sufrimientos de esta tierra van a quedar en el olvido. Porque Cristo será tu grande gozo. Cristo será tu grande alegría. Amén, hermanos. Escúchame, piensa para la eternidad. No pensemos para esta tierra. No pensemos a lo terrenal. Los terrenales aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar, créemelo. Los terrenales, los que piensan en la tierra, aquí se van a quedar. Su recompensa aquí está en la tierra. Aquí está, muerte y destrucción. Porque en la tierra pensaron, en la tierra es lo único que les quedará, la tierra. Que a final de cuentas se convertirá en nada. Pero los que pensaron para la vida eterna, los que pensaron para la gloria de Dios, para la eternidad, su recompensa no está aquí, sino en los cielos. Allá, donde Dios dijo, voy a preparar morada para que donde yo estoy, también vosotros estén. Amén, hermanos. Ese es el Evangelio. Es precisamente ese el Evangelio. Para que tú tengas tus pensamientos y tu corazón en el cielo y en la gloria eterna. Allá. Jonás va a predicar y va a seguir predicando. ¿Qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos sinceramente de corazón y seguimos a Cristo hasta el final de nuestros días. Hasta el final de nuestras vidas. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias.